Desde la librería Verbo Divino en la ciudad de Liberia, Costa Rica, les saluda el Padre Matías. Todo el ser humano tiene miedo. Nos espanta el fracaso, la enfermedad, la muerte, la violencia, la soledad. También el miedo de enfrentar lo nuevo, lo desconocido. Ante estos miedos, contamos con la presencia del Señor. Es que no solucionará todos nuestros problemas como si fuera un gran mago. Sin embargo, podemos estar seguros de que siempre contaremos con su presencia solidaria, que nos sigue diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Después de enseñar cómo se hace para dar de comer 5 panes y 2 peces a una multitud, Jesús envía a los discípulos a ir al otro lado del mar, quiere decir, donde estaba la tierra de los paganos. Los discípulos tienen ahora la difícil misión de dirigirse a los paganos y de anunciar a ellos también la buena nueva del reino. La misión es difícil porque significa la necesidad de abrirse a algo nuevo, salir del mundo cerrado de la conciencia de pertenecer al pueblo elegido, privilegiado por Dios, salir del aislamiento, de la intolerancia, para el mundo abierto de la acogida y la gratuidad. Podemos ver aquí el símbolo de nuestra vida, que consiste en abrirse siempre más, buscar nuevos horizontes, alcanzar las metas cada vez más osadas, salir de nuestras comodidades, en una palabra, nunca darse por satisfechos. Jesús no fue con los discípulos, se quedó solo orando por ellos, y ellos, como nosotros, debían aprender a enfrentarse a las dificultades unidos y fortalecidos por la fe en Jesús, quien los envió. Y como señala el Evangelio, este abrirse, la travesía es cansada, se demora. Lo sabemos muy bien cómo son las cosas. La barca es agitada por las olas, pues el viento es contrario. Y a pesar de estar remando toda la noche, falta mucho para llegar a tierra. Pensemos en nosotros, que hoy estamos en una travesía difícil también, para un nuevo tiempo y una nueva manera de ser iglesia post-COVID. Travesía difícil, pero necesaria. El miedo nos asalta. No falta la buena voluntad, pero eso no basta. Somos como una barca que se enfrenta al viento contrario. Bueno, el cansancio de toda la noche en vela, la soledad y la inesperada presencia de una figura que camina sobre el mar llevan a los discípulos a creer que no puede ser realmente Jesús quien se acerca a ellos. Creen ver un fantasma y gritan. Sienten una mezcla de asombro y temor. Entonces Jesús rápidamente se dirige a ellos. ¡Ánimo! Soy yo. Soy yo, el nombre del Dios de Éxodo que salvó a su pueblo dominando las aguas de otro mar. Y este poderoso vencedor de caos y de la muerte, al mismo tiempo se hace cercano y sensible con sus discípulos. Soy yo, no tengan miedo. Para acoger al Señor, en primer lugar, hay que eliminar el miedo. En eso, Pedro dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Es una palabra muy fuerte. Caminar sobre las aguas es propio de Yahvé.
Es una característica de Dios en el Antiguo Testamento. Por tanto, Pedro es muy atrevido. Pedir hacer lo que hace Jesús es querer participar de la fuerza de Dios. Y lo que puede sorprender, Jesús acepta, no se lo niega, no dice que el poder divino es reservado solo para él y que nadie puede participar de ello. Con toda la naturalidad le dice, claro, por supuesto, no hay problema, Pedro, ven. Ya les había comunicado sus poderes para expulsar demonios y curar enfermos. Ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas hacia Jesús. Mas al ver la fuerza del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es que Pedro quiso ser como Jesús por arte de magia y no por una transformación personal. Yo me imagino la escena de la siguiente manera. Digamos que la distancia que Pedro tuvo que caminar hasta Jesús era, no sé, imaginemos unos 15 metros, digamos así. Los primeros 10 metros, Pedro anduvo sin problemas, disfrutando del poder divino en él, con la mirada fija en Jesús, pero cuando desvió esta mirada para las olas, cuando perdió el contacto visual con Jesús, es ahí que comenzaron los problemas para él. Las palabras de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? A mí me gusta imaginar no como un reproche, un regaño, sino más bien una preocupación del Señor y quizá un poco de tristeza. Cuando le dice, Pedro, estuviste bien, todo iba bien. ¿Por qué cuando aparecieron las olas pensaste que el poder de Dios te abandonó? Así de inmediato olvidaste los primeros 10 metros, te olvidaste de mí y te dejaste vencer así de fácil por los problemas. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué eso? ¿Por qué has dudado? Veamos que en ningún momento Jesús se alejó de él. Estaba ahí, cerquita, con olas o sin olas, siempre estuvo ahí. El problema fue de Pedro. De repente, solo porque vino el viento y aparecieron unas olas, Pedro olvidó todo. Olvidó el poder de Dios que le hacía caminar hasta ahí, dudó de la fuerza presente en él y pensó que ahora solo un milagro de Jesús le podía salvar. Pedro quiere participar de la potencia de Jesús, pero no se conoce y no sabe que participar de este poder divino significa condividir también las pruebas de Jesús, soportar el viento y el agua. Y lo que quiere decirnos el Evangelio es que todos nosotros estamos expuestos a la constante acción de vientos contrarios que amenazan con, parece, destruirnos. Sin embargo, el peligro mayor no está fuera en estos vientos, sino dentro de nosotros mismos. Cuando nos entregamos al miedo, cuando nos olvidamos de nuestra historia con Dios, de su presencia, de su poder del cual todos participamos, cuando por alguna razón simplemente dejamos de confiar en Dios. El Evangelio quiere recordarnos que la fe de un discípulo de Jesús no significa solamente creer en algo extraordinario o milagroso. Un dato interesante en el texto es que
Después de subir a la barca, son los demás discípulos que profesan su fe en el Señor, no es Pedro. Parece que en este momento todavía dudaba y no quería profesar su fe solamente basándose en un milagro, o sea, porque fue milagrosamente salvado por Jesús. Pero más tarde, en las cercanías de Cesarea de Filipo, cuestionado por el maestro, él sí, en nombre de todos, va a confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y otro dato interesante, tal vez sorprendente, es que al final del Evangelio de Mateo, después de la resurrección, en la despedida de Jesús en una montaña en Galilea, los discípulos, al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Mateo capítulo 28, versículo 17. Quiere decir que la fe no es algo que se adquiere de una vez por todas. La fe, más bien, es una respuesta constante a los llamados que el Señor nos dirige siempre. No tenga miedo, soy yo, ven. Quedémonos hoy con esta pregunta. Si confío en mi Maestro al punto de tener el coraje de salir de mi barco cómodo y seguro y seguirle sin miedo por los nuevos caminos que Él me enseña.